Invierte con Prestamipe, la fintech líder en el Perú. Invierte en préstamos con garantía hipotecaria e invierte en facturas por cobrar. Empieza hoy en www.prestamipe.com/invertir. Yo aquí en la cabina de RPP al presidente Perú Cámaras, estamos hablando del señor Óscar Zapata. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Bien. Señor Zapata, usted representa a más de 50 cámaras, porque no solamente se trata de las cámaras de las regiones, sino hay 23 cámaras binacionales con nuestros países vecinos y con los países con los que tenemos comercio. Me imagino que será algo común, y eso lo han expresado en un comunicado, que la inquietud crece ante la persistencia de la criminalidad y la falta de estrategia por parte del Estado. Lo que ha sucedido en Patás en los últimos días, con un asesinato abominable y cobarde, además, y un asesinato de 13 trabajadores que ha sido filmado por los criminales para hacérnoslo conocer. Nos han difundido la imagen de lo que es una cosa que no tiene precedentes. Es un crimen hecho para aterrorizar a nuestra población. Cuéntenos, por favor, qué es lo que ha percibido usted a nivel nacional, de las reacciones que hay de los gremios empresariales que usted representa como presidente de Perú Cámaras. Antes que nada, hacer referencia a lo que es Perú Cámaras. Perú Cámaras es, en mi opinión, el gremio más representativo a nivel nacional, pues agrupa casi 74 cámaras de comercio, de las cuales 52 son regionales y 22 son binacionales. De tal manera que esa representación y esa responsabilidad que se me ha confiado me permite decir algo. Y ese algo evidentemente no es sino comunicar la tremenda consternación por el vil asesinato ocurrido en Patás y los asesinatos anteriores también, ¿no? Y creemos nosotros firmemente que la intervención de las Fuerzas Armadas, de acuerdo con la Constitución, es absolutamente imperiosa. Me encanta estar acá porque esto mismo que les voy a decir se los dije exactamente hace un año. Hace un año yo les narré exactamente cómo es que estaba ocurriendo este problema y cómo se venía increciendo, ¿no? Les dije que de Patás salían 24.500 camiones que transitaban por las carreteras de la República, que a su vez estaban controladas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que llegaba a través de las carreteras de la República proveeduría de explosivos, químicos, maquinaria a la zona de Patás, que también estaba controlada, ¿no? No sé qué tipo de control. Llegaban a las plantas de concentración en Trujillo, que tienen dueño, que tienen domicilio, ¿no? Y lo más curioso de todo es que de ahí salían las mercaderías y se iban a puerto a través de las aduanas de la República. Se vendían al extranjero y llegaban los pagos a través del sistema financiero. No es posible que esta cadena de autoridades y de instituciones que intervienen no pueda decir nada, ¿no? Exacto, exacto. Aquí el problema es que las advertencias, como usted acaba de recordar, en efecto, nosotros tenemos en la memoria aquella conversación y toda la información que usted tenía. Usted tenía esa información y la tenían otros también. Sin embargo, hoy nos estalla en la cara una matanza como esta. Eso quiere decir, y perdóneme, que hay muchas autoridades, y lo decimos así directamente, que se hicieron de la vista gorda, porque de otra manera no se entiende. Y el peligro, a diferencia del narcotráfico y a diferencia de otros delitos, de la actividad criminal vinculada a la minería, es que ha logrado una penetración ya muy peligrosa en la propia estructura del Estado. Es imposible que la policía no haya visto esos camiones. Me faltó decirle que otra de las autoridades que controlan esto para la emisión de las reinfos es la SUNAT, porque una de las condiciones y requisitos para obtener el reinfo es justamente tener la clave SOL. Quiere decir que los tiene perfectamente ubicados. Entonces, ahí viene la pregunta, y gracias por mencionarlo porque también lo iba a decir, ¿no? ¿Cómo es posible que las autoridades que llevan el control de esto se pongan de costado, ¿no? Se ponen de costado. O sea, acá hay una discusión entre el ministro de Defensa, el ministro del Interior, unos tienen la responsabilidad, otros no tienen la responsabilidad, y acá
no admite sino la aplicación de la ley. El artículo 44 de la Constitución del Estado dice con meridiana claridad cuáles son las obligaciones del Estado para con su población. Cuando hablamos de Estado, yo quisiera que haga la reflexión, porque nuestros oyentes están atentos, y cuando hablamos de Estado, a veces quienes nos escuchan dicen, ok, Estado igual presidenta, igual Palacio de Gobierno, igual ministros. Pero cuando hablamos de Estado, hablamos, usted ha mencionado la SUNAT, podemos mencionar los gobiernos regionales, de las municipalidades, es decir, ¿Estado todas. qué significa? Estado es una palabra que tiene una implicancia enorme. Y sí, usted lo ha dicho, pero además de ese artículo 44 que señala en su cuarto inciso con claridad que es obligación del Estado proteger a la ciudadanía contra las amenazas de su seguridad, esas son las palabras que usa la Constitución, le confiere a la Presidenta de la República una serie de atribuciones que están contenidas en el artículo 118 de la misma Constitución. Sí. Y no es que le otorga esas atribuciones para que las use o no las use. Tiene la obligación de usarlas. Ajá. De acuerdo. Y esa obligación, perdóneme, sí. Y esa obligación de usarlas está contenida en los incisos 14 y 15 de ese artículo. Sin duda, es contundente lo que dice usted, señor Zapata. En espera de tener el contacto con Vatican News y poder seguir en directo el ingreso de los canales y el punto de partida de este cónclave, yo quería preguntarle algo. ¿Qué impacto registran ustedes en Perú Cámaras respecto de la caída de la inversión como consecuencia de la inseguridad generada por la criminalidad? Porque es una cuestión de confianza. La inversión privada es una cuestión de confianza. Y afortunadamente tenemos un ministro como el señor Salardi que está impulsando fuertemente la inversión pública con mucho éxito, que de alguna manera está compensando la caída de la inversión privada. Y claro, está fomentando mucho las asociaciones público-privadas y las obras por impuestos. Perdóneme la interrupción, debemos cumplir con los anunciantes porque además estamos enlazados con el Vaticano a través de la señal de Vatican News ante el inicio del... Son las 9:24, estamos conversando con el señor Óscar Zapata, presidente de Perú Cámaras, sin duda una de las organizaciones más representativas de los gremios empresariales en todo el territorio peruano, además de 50 cámaras de regiones, además de 22 cámaras binacionales. Y yo quisiera que culmine lo que nos estaba diciendo respecto de su compromiso por la seguridad que ha dado lugar a la creación de esta institución Paz, País Seguro. Efectivamente, este es un colectivo que se crea para concientizar a los ciudadanos sobre la gravedad y urgencia de la minería ilegal en el país, ¿no? Mostrando los irreparables daños que le genera al Perú. De esta forma, a través de la opinión pública, buscamos en ese colectivo incidir en las autoridades para que tomen medidas que detengan su crecimiento. Este es, en definición, el colectivo Paz. Hemos hecho, y lo hacíamos en la primera parte de la entrevista, un diagnóstico reiterado. Hemos recordado la información que usted nos alcanzó con bastante anticipación a lo que estamos lamentando hoy por hoy. ¿Por dónde empezar? ¿Cuál es la propuesta? Porque más allá de la decisión de poner a las Fuerzas Armadas, que en efecto uno dice, bueno, mano dura, cerremos todo, saquemos las armas, pero ¿qué empezar a hacer desde el otro lado? ¿Cómo empezar a reordenar? Sí. Para reordenar, obviamente, lo que se necesita es instalar autoridad. Y una vez instalada la autoridad, es decir, cedido el control político-militar de la zona a una autoridad militar, se vuelven necesariamente a dictar nuevas medidas. Correcto. Entonces, ¿está usted de acuerdo, solo para subrayar este punto, en que se instale esta base militar y en que se le otorgue la autoridad a la Fuerza Armada? Yo no sé si una base militar o no. Se puede instalar en un hotel, se puede instalar en medio de la plaza de armas, se puede instalar donde sea. Pero necesariamente con la participación de la Fuerza Armada. Tiene que entrar la Fuerza Armada porque es la que tiene la fuerza. Yo usé unas palabras en aquella entrevista. El Estado ha perdido el jus imperio. Y tiene que recuperar. Correcto, la manera pero no es solo que entre la Fuerza Armada para que saque las armas, sino que tenga atribuciones para poner ese orden. ¿Es a eso lo que usted se refiere? Eso es exactamente, porque al no haber
garantía de los derechos tutelares y estos quedan suspendidos. No solo el de la inviolabilidad de domicilio, el libre tránsito y otros más. Se puede perfectamente con la autoridad empezar a registrar los domicilios, se puede empezar a volver a convocar un listado de quienes tienen el derecho para recibir el reinfo, quienes no, se puede controlar los ingresos de los camiones con la proveeduría de los explosivos, se puede hacer todo. Y una vez que se recupere ese principio de autoridad y se define quiénes son aquellas empresas que actúan delincuencialmente, se devuelve. Es más, la ley dice que solo puede ocurrir este hecho por 90 días. Todo está normado, no se necesitan estas leyes que están discutiendo en el Congreso, que si se declara terrorismo urbano. Esas son maneras de ponerse de costado. Existe la ley y la ley tiene que respetarse. No es la primera vez que ocurre en este país. Yo he vivido en Arequipa muchas veces en donde se ha puesto estado de sitio y obviamente se ha controlado de manera contundente. Y acordémonos del terrorismo, ¿no? Yo quisiera preguntarles un tema que se vuelve cada vez más, mucho más presente en el debate, que es la relación del Perú con China y la mirada que los Estados Unidos tienen sobre esto. Hemos visto que ha habido una reunión en el Pentágono donde se ha destacado este tema, como si los Estados Unidos pensaran que nosotros no somos conscientes de lo que está en juego en nuestra relación con China. Son modelos políticos diferentes, pero recibimos inversión. Y ustedes tienen entre sus afiliados la Cámara de Comercio Perú-China. Por eso me interesaría que nos cuente un poco del diálogo que los empresarios peruanos mantienen con los chinos y lo que se está procesando respecto de la actitud de los Estados Unidos. Lo que ocurre es que el Perú es un mercado abierto y es un mercado que ha firmado una serie de tratados de libre comercio con una serie de países, y entre ellos China, ¿no? Y obviamente estamos abiertos a las importaciones y a las exportaciones de todo el mundo. Ocurre que con el señor Trump evidentemente se desconoce el Tratado de Libre Comercio invocando una razón de seguridad nacional para los Estados Unidos, y ahí hago un primer análisis, ¿no? ¿Qué inseguridad les puede causar nuestras exportaciones de bienes a los Estados Unidos? Ninguna, porque incluso la balanza comercial entre Estados Unidos y nosotros le es favorable a los Estados Unidos. Pero claro, es una política de Estado que nosotros debemos respetar. Pero tenemos que atacar este tema continuo y afortunadamente tenemos un gran embajador que es el señor Alfredo Ferrero en Washington, que fue uno de los que discutió el Tratado de Libre Comercio, que tiene el tino y la diplomacia del caso para discutir este tema. Pero sea que logre el objetivo de volver a reducir los aranceles a cero, o sea que no lo logre, nosotros tenemos que regresar un poco a ese equilibrio comercial que teníamos hacia el año 2000. Acuérdese que nosotros exportábamos a los Estados Unidos 37% de todas nuestras exportaciones, 25% al Asia, 25% a Europa y la diferencia a otros países. Fueron avanzando los años y se logró un equilibrio de 25, 25, 25 y 25. Y ahora esto se ha trastocado totalmente. Exportamos a los Estados Unidos 13%, al Asia 37%, 25% a Europa y el resto la diferencia. Decía, si se logra regresar a cero, tenemos que ver otras expectativas de mercado. Y en Perucámaras venimos trabajando respecto de Australia, India y Emiratos Árabes Unidos. Ojalá que se logre rápidamente. Pasaremos a hablar de temas que no son terrenales ya, puesto que el cónclave está comenzando, Mávila, ¿no? Es correcto, así que vamos